Déjenme poner a grabar. Sí, Montgomery Clift el año siguiente hace una película muy padre con Houston que se llama Pasiones Ocultas, que es un fragmento de la biografía de Freud. Y está muy bien Montgomery Clift, le queda perfecto el personaje, ¿no? A ver si un día la programamos y hacemos un ciclo de psiquiatras y psicoanalistas para que hagamos terapia grupal aquí entre todos. Bueno, pues ahí está. Fue pues la última película de Clark Gable, la última película de Marilyn Monroe. Y pues bueno, John Huston y Eli Wallach, quien hace el papel de Guido, pues tuvieron a bien vivir muchos años después de la película. Y obviamente pues al ser la última película de Marilyn Monroe, pues es una película que se ve y se revisa muchísimo a lo largo del tiempo. El que vivió más fue Eli Wallach. Eli Wallach todavía por ahí del 2008 andaba chambeando. Si ustedes ven una película que pasan todas las navidades ahora, que se llama The Holiday, El Descanso, con Kate Winslet y Cameron Díaz, pues bueno, mientras se andan ligando a Jude Law y a Jack Black respectivamente, hay un vecino, guionista, veterano, vecino de Kate Winslet, que es un viejito, es Eli Wallach. Ahí ven a Eli Wallach. Luego, pues bueno, también en la historia del cine, él tiene un papel muy importante que es el feo, del bueno, el malo y el feo, dirigido por Sergio Leone con Clint Eastwood. El malo era Lee Van Cleef, otro malísimo con una cara de zorro impresionante. Entonces bueno, Eli Wallach murió a los 93, 94 años, y cuando le preguntaban de esta película, pues bueno, en primera le pesaba mucho porque decía, pues ya se fueron todos, o sea, todo el fotógrafo Russell Metty, que luego trabaja con Kubrick en Espartaco, Arthur Miller, y bueno, Marilyn, John Huston, todos ellos ya se fueron. Pero dice Eli Wallach es el primero que nos cuenta cosas muy interesantes de la película. Dice que, pues bueno, en primera, él conoció a Marilyn en esa etapa donde Marilyn estuvo en el Actors Studio. Acuérdense, para quienes no estuvieron en aquella sesión, cuando en uno de esos, la relación de Marilyn con la Fox era absolutamente tóxica, ¿no? Entonces les daba millones de dólares y luego la sacaban no de contrato, porque finalmente estaba en contrato, pero la mandaban como a la banca, ¿no? O sea, como jugador que no juega. Entonces, en uno de esos momentos, Marilyn se desespera y dice, yo me voy a Nueva York, yo me voy a estudiar al Actors Studio, y en el Actors Studio, pues bueno, se vuelve la consentida de Lee Strasberg, del director de la escuela, y le adjunta a Paul Strasberg, a su esposa, como su coach personal. Entonces, esa relación fue una relación compleja también, porque muchos directores acababan sacando a Paula Strasberg de los sets, pero al mismo tiempo que se volvió la coach actoral, era la coach emocional y el punching bag emocional de Marilyn. Entonces, la Paula Strasberg también tenía que darse sus tiempos de por lo menos ponerse una bien puesta, ¿no? Como Dios manda, para sacar todas esas broncas que Marilyn le echaba encima. Entonces, bueno, Eli Wallach la conoce ahí, y le da mucho gusto a Eli Wallach cuando están armando el reparto, que Marilyn lo menciona y le dice, pues me encantaría que Eli Wallach estuviera aquí conmigo. Eli Wallach siempre hizo ese tipo de personajes, es una especie de Marlon Brando segundo piso, ¿no? O sea, de ninguna manera es la maestría de Brando, pero es un tipo que te puede hacer estos personajes sudorosos, grasientos, rudos, groseros. Este acercamiento que tiene Guido, que no sabe por dónde llegarle a Rosalind, y que en un momento hasta incluso parece que la va a violar en el coche cuando está el otro en su nube, parece que la va a violar. Había una escena que dice Eli Wallach que le hubiera encantado que se quedara en la película, pero no se quedó, donde le proponía matrimonio a Rosalind. Se animaba, agarraba unas flores con una brutalidad enorme, porque es un bruto el personaje de Guido. Agarraba unas flores, se acercaba a ella, y en el momento en el que le iba a pedir matrimonio, le daba frío y se echaba para atrás.
Dice, me hubiera encantado que hubiera quedado esa escena porque le hubiera dado a la gente otra imagen del personaje. Bueno, a ver, ahorita hablamos de uno de los grandes temas de la película, pero bueno, Eli Wallach nos cuenta eso. John Huston, bueno, la película es el espíritu de Huston a más no poder. O sea, John Huston fue un hombre aventurero, no aventurero de redes sociales, aventurero en la vida real, fue boxeador, peleó en la revolución sin que nadie se lo pidiera, era hijo de un gran actor que era Walter Huston, tiene en su filmografía tiene una cantidad de clásicos, El halcón maltés, El tesoro de la Sierra Madre, El hombre que sería rey y esta película que es Los inadaptados, donde bueno, el espíritu de Huston ahí está. Esto que dice Clark Gable, cuando bueno, Guy le dice a Rosalind, oye, ¿dónde está tu casa? ¿Dónde vives? Dice, pues en el mejor lugar del mundo. ¿Dónde? Aquí, ¿no? Y entonces vemos esas planicies de Nevada, vemos esas montañas. La vida como John Huston la planteó era de ese estilo y de hecho también lo aplicó en su vida personal. Por ejemplo, el que con la cacería de brujas, con el anticomunismo, Huston renunciara a su ciudadanía americana y se volviera irlandés, porque además era irlandés por vía del padre, aunque nació en los Estados Unidos. Por otra parte, un hombre que viniendo a filmar a Puerto Vallarta La Noche de la Iguana, se hizo su bungalow y de hecho todavía está el bungalow preservado ahí en Puerto Vallarta, pero en una zona de Puerto Vallarta absolutamente salvaje. O sea, John Huston, cuando la gente lo iba a ver, primero tenían que llegar en una lancha así como en la Reina Africana, ¿no? Tenían que llegar a un lugar y luego subir y luego el bungalow era una choza con cortinas. Ahí vivía uno de los más grandes directores de cine del mundo, ahí vivía, ¿no? Con su séptima esposa, por cierto, porque también tenía un corazón de condominio, el maestro Huston. Se casó 7 veces, la última esposa era mexicana, por cierto, se llamaba Marisela. Pero pues bueno, hubo 7 matrimonios, hubo un chorro de hijos, hubo un chorro de novias, o sea, Betty Davis, bueno, en fin, Huston era un personaje increíble y la película es muy John Huston, o sea, esta sensación que empieza uno a tener en la película como de borrachera triste, ¿no? Así como, híjole, uno estaría con esos 4 personajes en ese ambiente, dices, no, la verdad no, y como se van volviendo una especie de amalgama, y se van moviendo juntos, la película llega un momento en que es muy desesperante por todo lo que cada uno le va aportando, ¿no? Bueno, Clark Gable, pues bueno, qué decir de El Rey, pues una de las figuras clave del cine de Hollywood. Durante el rodaje de Los Inadaptados, Clark Gable se expuso a muchas cosas. En primera, trae un cáncer feroz de pulmón que lo va a matar apenas una semana después de acabado el rodaje. Clark Gable también, pues, tenía todavía su corazoncito y además, pues, era una figura masculina en serio. O sea, si ustedes lo ven en los años 30, en Sucedió una noche, o en, como decía Tintán, Mutiny on the Bounty, ¿no? Era un tipo que se quitaba la camisa y era un torazo de 1.99, era una cosa impresionante. Entonces, bueno, verlo aquí enfermo, verlo aquí ya, pues, no estaba grande, tenía 60 años. Tenía 60 años Clark Gable. Pero bueno, finalmente va a ser su última película. En un momento dado, cuando él ve rushes, cuando él ve pruebas de cámara, de repente se le ocurre decirle a John Huston, oye, esta película me va a dejar más orgulloso que lo que el viento se llevó. O sea, que Clark Gable diga eso y lo que implica lo que el viento se llevó, a ese nivel de película. Le dice, y John Huston le dice, bueno, ¿y por qué? O sea, esta película es el 10% de lo que el viento se llevó. Y le dice, es que aquí pude actuar. Dice, yo nunca pude actuar. Siempre salía de Clark Gable, ¿no? Entonces, fíjense cómo también hay una relación con Marilyn. O sea, si Marilyn hubiera seguido siendo la rubia boba de Los caballeros las prefieren rubias o esas primeras películas, pues hubiera sido siempre Marilyn Monroe. Y hemos visto toda esta transformación a lo largo de estas 4 películas que pudimos ver, ¿no? Y bueno, finalmente, pues Clark Gable se nos va a morir a la semana de terminado el rodaje, ya no alcanza a ver la película. De hecho, la Metro Goldwyn Mayer había
planeado que la película se estrenara el día del cumpleaños 60 de Clark Gable y ya no llegó, ¿no? Y bueno, sobre Marilyn, Marilyn, dice John Huston que, bueno, se la presentaron, él la conocía nada más de algunos eventos que habían coincidido y pues bueno, cuando se pone a trabajar le dicen, bueno, pero ella tiene que tener siempre a Paula Strasberg junto, no importa que esté aquí, oye, pero esto, oye, pero lo otro, pero va a llegar tarde, pero va a haber días que no va a llegar, pero a veces va a llegar en una crisis nerviosa y a veces va a llegar alcoholizada y a veces, y dijo Houston, no importa, o sea, ella es el personaje de Rosalind. Y pues bueno, finalmente hay una frase muy fuerte que dice Houston, en inglés se las voy a decir porque le dice, cuando en una entrevista él dice, she was doomed. O sea, ella estaba como condenada a la fatalidad. Dice, desde que yo la veía actuando y yo veía cómo se comportaba, dice, yo la sentía como que estaba perseguida, como que sabía que ya se le había acabado el tiempo. ¿Sí? Y bueno, que alguien de 36 años sienta eso y se le note, pues bueno, ya estamos en la horrorosa era Kennedy, en todos los sentidos, era Kennedy, esto es 1961, obviamente Marilyn está metida hasta la cocina en la Casa Blanca y pues ya empezó esta etapa de que John F. Kennedy se la pasa al hermano y el hermano no sabe muy bien qué hacer y ella está pues obviamente enredada también por otros lados con personajes muy poco recomendables. Alguien llamado Frank Sinatra, por ejemplo, que sabemos, si no, vean El Padrino, Johnny Fontaine es Frank Sinatra, pues que andaba en muy malas compañías y bueno, pues cuando ya tienes que ver con el presidente de los Estados Unidos y con Jimmy Hoffa al mismo tiempo, que bueno, pues nunca, no sabemos dónde está Jimmy Hoffa, igual que Greenberg, igual que todos esos personajes que nadie sabe qué pasó con ellos, pues finalmente Marilyn en 1962, el 5 de agosto de 62, pues viene la tragedia, ¿no? Ahora, la película juega con una enorme cantidad de temas que también están espejeando todo el tiempo a sus propios protagonistas. Por ejemplo, hay un gran tema, y aunque es una película con Marilyn Monroe, pero hay un gran tema que es la masculinidad, otra vez la masculinidad, ¿no? Así como veíamos hace unas semanas al vaquero baboso de Bus Stop, que pues bueno, pues quiere mujer y quiere casarse, pero es un buey con B mayúscula, y entonces se acerca de la manera más estúpida, casi en un secuestro, sobre esta chava que lo que quiere es escaparse de ese mundo de los cowboys y de todo esto. Los Inadaptados juega exactamente igual con todos los personajes. Otra vez vámonos de regreso. Guido, por ejemplo, pues Guido es un personaje traumatizado por la guerra, traumatizado por su viudez, traumatizado porque, pues bueno, no ha podido encontrar a nadie y se ha refugiado en el mundo de las máquinas para no tener que ver con los seres humanos. De repente aparece este mujerón y dice el otro, vámonos, ¿no? Y durante buena parte de la película, hasta que no entran en lo de los caballos y eso que es la última, es como la última obsesión final de esta bola de borrachos, ¿no? De repente él está sobre Rosalind y la trata de seducir, trata de que le caiga bien, la mete a su casa y le enseña hasta el refrigerador, ¿no? O sea, ya cuando ya estás muy desesperado, cuando llevas a alguien a tu casa y mira mi refri, ¿no? Sí, mira, esta iba a ser una recámara y abre y son puras maderas, ¿no? O sea, es un cuate muy desesperado y que incluso puede llegar en un momento dado a abusar de ella. En la escena del coche es muy, muy inquietante lo que él va a hacer, porque bueno, el otro está fuera de combate, ojo, el perro lo conoce perfectamente y Rosalind está en su planeta, entonces lo puede hacer, pero no lo hace, finalmente se detiene. Pero es un tipo traumatizado por todo ello. Por otro lado tenemos a Peirce, que es Montgomery Clift, que bueno, Montgomery Clift siempre fue como un especialista en hacer estos personajes atormentados, no por nada es de la generación de James Dean y de Marlon Brando, y comparten ese mismo gen de autodestrucción los tres, ¿no? O sea, Montgomery Clift en La Heredera es el canijo que le quiere sacar su lana a Olivia de Havilland, está increíble en una película que se llama Ambiciones que Matan, con Elizabeth Taylor y Shelley Winters, y desde luego con otra con Elizabeth Taylor que se acabó convirtiendo como en su hermana, mamá, friend, lo que sea, que es ¿cómo se llama? Suddenly Last Summer, donde la
Katharine Hepburn es una villanaza. Entonces, bueno, él ya había hecho toda esta trayectoria, pero, por ejemplo, aquí hay dos partes muy importantes del personaje. En primera, es un personaje que es un suicida en potencia, convirtiendo en personaje de rodeo. O sea, bueno, está. Y por otro lado, tiene estas dos imágenes muy fuertes. La imagen donde obviamente el tipo trae una contusión cerebral que no se la han atendido y no se la van a atender. Y empieza a alucinar con la hermana. Y cuando esta escena bellísima que dice John Huston, que es de las escenas que más le gustaban de toda su filmografía, esta plática entre Peirce y Rosalind, cuando lo tiene acostado en las piernas, y donde Montgomery Clift se empieza a soltar, bueno, ese monólogo es Montgomery Clift. O sea, si James Dean estaba atormentado por la figura del padre, Montgomery Clift estaba atormentado por la figura de la madre. Una madre que cuando muere el padre enloquece, lo abomina, lo rechaza completamente. Y ahí está otro personaje del Actors Studio tratando de encontrar su norte, pero viene de esa bronca con la mamá. Y bueno, John Huston le dice, date. La ensayaron 6 veces, la filmaron 2 y la primera toma fue la buena. De corrido, Montgomery Clift se avienta todo el diálogo, ¿no? Y bueno, Marilyn, acuérdense que con Marilyn Monroe de repente uno termina un poco agotado, porque lo que tú ves en pantalla es el resultado de 400 tomas y de estate tranquila, espérate tantito, no te muevas, y bueno, finalmente ahí está. Ese es Peirce. El personaje de Rosalind, bueno, ahorita tenemos que hacer la liga Arthur Miller, Marilyn Monroe, porque no hay de otra, pero el personaje de Guy, pues bueno, en primera estamos hablando, como lo vimos en Bus Stop, pero aquí es mucho más notorio, esa especie de western crepuscular. O sea, Huston está retratando un mundo, un modo de vida que ya se va a acabar o que se va a convertir en algo como la Guelaguetza. O sea, es una cuestión folclórica, cultural, pero nada más. Deja de ser el gran negocio, deja de ser el gran atractivo. Y entonces vemos a estos vaqueros que en 1961 pues ya están muy anacrónicos, la verdad. Pero es el camino del western, ¿sí? Finalmente. Por otro lado, bueno, Guy, representado por Clark Gable, pues obviamente John Huston en el casting nos está diciendo algo. Esta es la figura del hombre del Hollywood clásico que ya se va a empezar a despedir. Y no nada más se va a despedir de la película, se va a despedir de la vida también. O sea, ya se murió Gary Cooper, se va a morir Clark Gable, y ahora ¿quiénes van a venir? Pues ya viene la generación de George Scott, Marlon Brando. O sea, ya vienen otro tipo de actores. Estos actores, estas estrellas de cine ya se nos van a ir. Y ahí está Clark Gable. Y el personaje, que obviamente es el personaje que tiene mayor desarrollo, porque es el protagonista junto con Rosalind, pues es un personaje que todo el tiempo, y eso también pasó en el rodaje, está probando su masculinidad hasta llegar al punto donde ya no puede más. Acuérdense que los caballos, que John Huston era un gran amante de los caballos también, los caballos significan virilidad, es una representación del sexo masculino, ¿sí? Entonces, esta imagen de Guy peleando con el caballo, que estás viendo un hombre pues ya mayor, ya maduro, contra un semental Mustang como de 2,5 metros y lo está jalando y todo, fue una batalla para John Huston, porque pues Clark Gable se sentía hombre, se sentía galán. Sí, tengo cáncer y me estoy muriendo, pero eso no implica que a Marilyn Monroe le dé sus besotes, ¿no? Adentro y afuera de la película, porque también eso pasó ahí con una de estas fantasmagorías que ahorita les voy a contar. Pero se sentía muy hombre. Por ejemplo, a Huston, dice John Huston, dice, pues yo era John Huston, ¿no? Pero Clark Gable enfrente de él, y Clark Gable lo empezó a ver como contrincante. Y le dijo, hasta que John Huston le dijo, oye, mi rey, tenemos casi la misma edad, yo estoy dirigiendo la película, si tú te quieres ligar a todas las chicas del reparto, date, pero yo vengo a dirigir, ¿sí? No soy tu contrincante. Porque de repente sí, por ejemplo, con Marilyn hacía cosas como de pronto esta escena del jardín que le dice ella, oye, ¿no podríamos usar esos 2 ladrillos de escalón? Y agarra el otro y los 2 ladrillotes y los pone en su lugar, pero dices, ay señor, tiene cáncer de pulmón, o sea, aguas con eso, ¿no? Entonces hacía ese tipo de cosas. Marilyn jalaba su maleta y el otro, no, espérame, yo la subo.
O sea, esas actitudes de macho que está ahí diciendo, soy muy macho, aunque ya estoy con un pie en la tumba, pero yo soy macho y te tengo que demostrar que soy macho. Entonces, eso pasó en el rodaje con el personaje. Y el personaje es eso, o sea, es un maverick, en el mejor sentido de la palabra, este término en inglés de un personaje que no sigue las reglas, un personaje que vive sin seguir lo convencional, un personaje que hace del mundo su casa, que tiene a su perro, Tom Doyle, como se llama el personaje, que tiene su troca, que hay por ahí ese anhelo todavía de ser un hombre y de ejercer su sexualidad y de todo, pero también en este momento final donde logra derribar al semental, ojo, es un semental al que está derribando también, en ese momento dice hasta aquí, ¿no? Pero también tiene un momento de una enorme vulnerabilidad, porque bueno, pues cuando te hacen ese tipo de preguntas es muy fuerte, cuando está borracho y le dice a Rosalind, ¿no? Oye, ¿tendrías un hijo conmigo? Pero se lo dice en serio, y esa alucinación de los hijos en el rodeo, que es nacieron, existieron, lo abandonaron, ¿qué pasa? Entonces, él trata como de jugar los hilos, ¿no? O sea, aquí está esta mujer, cada quien ve en Rosalind una oportunidad. Montgomery Clift de encontrar a su hermana, ¿no? O sea, que bueno, en todas las películas buscaba a su hermana Montgomery Clift, pero esa es otra cosa. Ahí la encontró en Elizabeth Taylor, que lo amó con locura, lo cuidó como si fuera su hijo, su hermano, su marido, su amante, el mejor hombre que tuvo en la vida Elizabeth Taylor, y se le muere también a Elizabeth Taylor. Entonces, pues está Montgomery Clift. Guido encuentra una oportunidad de salir del trauma y no va a poder. Y nuestro Guy finalmente como que vuelve a juntar los hilos, o sea, esta mujer puede ser una posibilidad de hijos, una posibilidad de amor y una posibilidad de casa, porque obviamente a Rosalind no la vas a andar paseando en las carreteras, va a tener su casa, y él lo que anhela es una casa, es un hogar, ¿no? Y que, pues bueno, John Huston siendo macho, hipermacho, le dé la oportunidad a Clark Gable, es padrísima. Ahora, Arthur Miller, que bueno, es moralmente muy cuestionable lo que hizo en su etapa casada con Marilyn Monroe. Sí, yo sé que Las Brujas de Salem, La muerte de un viajante, o sea, son obras de teatro que aportaron el realismo al teatro americano, y el papel de Arthur Miller va a estar ahí como una enorme columna junto a Tennessee Williams, junto a todos esos grandes autores y escritores. Pero qué hijo de la chingada. O sea, la película de repente está diciendo diálogos que obviamente es Marilyn la que está hablando, y son cosas que le contó a él. Por ejemplo, bueno, hay un personaje que no hemos hablado y que es hermosa, Thelma Ritter, que aquí ya se ve muy grande. De hecho, ella murió también como 6 años después de hacer la película. Y bueno, de enfermera en La ventana indiscreta, yo la disfruto enormemente. Y además había una gran relación con John Huston, sobre todo por el drink. En estas películas de Huston, el drink era real, no era de juguito de manzana, no. Entonces, cuando se echan los whiskies, Era como filmar con el Indio Fernández, o sea, tequila, mezcal de a de veras, nada de no. Y Pedro Armendáriz y el Indio Fernández en una de esas juntos eran tremendos. Bueno, en el caso de aquí, pues Thelma Ritter se ve que anda happy toda la película y se le nota, pero esa escena donde le dice, ya habla de su mamá, ¿no? Y que dice, ¿cómo puedes amar a alguien que aparece y desaparece? ¿Cómo, por qué dejan a los niños? ¿Por qué debería haber una ley que le impidiera a la gente inepta tener hijos? Eso se lo dijo Marilyn a Arthur Miller. O sea, esas son cuestiones que tu pareja un día te cuenta porque te lo cuenta, y pues como que lo guardas en un archivo por acá, y cuando escribe el guión, obviamente están hablando de cosas de Marilyn, lo del divorcio. O sea, cómo escribes y cómo tu todavía mujer está interpretando un personaje recién divorciado cuando la vas a divorciar a medio rodaje. O sea, es una canallada, la verdad, eso no tiene nombre. Es un gran guión, es un guión extraordinario, lleno de grandes diálogos, lleno de momentos bien emotivos, lleno de momentos que dices, híjole, yo no estaría ahí con esos 4 ni de chiste.
Pero va avanzando la película y llegamos al rodeo y tenemos, bueno, también John Huston sabe de lo que habla y cómo situar la cámara en el punto de vista de un personaje. Cuando va Marilyn a caballo y que va atrás de ella Clark Gable y de repente Clark Gable le hacen así los bigotes, toma de el booty de Marilyn Monroe. Bueno, pues ahora, estamos hablando de un personaje que ve así a las mujeres, ¿no? Pues bueno, pues sí, está muy bien, está muy, el Guido, ¿no? Ay, ¿viste qué bien se mueve? Sí, lo vimos todos, ¿no? Se mueve increíble. Como dice Jack Lemmon, dice, se mueve como si trajera rieles, ¿no? en una Eva y dos Adanes, ¿no? Pero bueno, finalmente pasamos de esas escenas, la escena, por ejemplo, del ping pong, que es como una especie de orgía, donde todos los hombres y mujeres se salen de control, y Marilyn está como hipnotizada. O sea, no, esta película, el rodaje debe haber sido demencial. Ahora, en la relación, bueno, Miller, además, para todavía que les caiga peor Arthur Miller como persona, había una fotógrafa tomando fotos, las fotos fijas del rodaje que se tomaban en todos los rodajes, y esa señora, esa chica va a ser la tercera esposa de Arthur Miller. O sea, no solamente estás divorciando a la protagonista, ahí encontraste a la tercera esposa. Bueno, Arthur Miller, muy respetado y todo el mundo sabemos su valor. Si hacemos un ciclo de Arthur Miller estaría increíble, ver Las Brujas de Salem con Daniel Day-Lewis, ver La Muerte de un Viajante, la versión con Dustin Hoffman y John Malkovich, que es maravillosa, pero era un hijo de la chingada. O sea, esa parte sí es muy lamentable. Ahora, con Clark Gable se establece una relación muy ambigua con Marilyn, que le ayudó a avanzar. En primera, Clark Gable, la primera vez que Clark Gable llega, Marilyn 3 horas tarde, pues bueno, él nada más dice algo muy sencillo. Llega con Houston y le dice, en mis tiempos, cuando alguien llegaba tarde lo corrían. No dijo más. Empieza a conocer a Marilyn y de repente dice Houston, yo los vi muy juntitos. Y veía que ella se sentaba con él, comían juntos, caminaban juntos, y de repente pues empezaron los abrazos de un lado, de otro. Arthur Miller nada más está dando vueltas porque viene a checar el guión y se va. Y entonces llegó un momento, eso lo cuenta una amiga de Clark Gable que está en el rodaje, dice, de repente le dijo Marilyn, es que yo no sé qué pensar contigo. Y le dice, pues ¿de qué? ¿No? Dice, porque déjame decirte que cuando yo era niña, o sea, calculen que Marilyn es del 26, entonces le tocó ver a Clark Gable en las salotas de cine, guapísimo, impresionante, aunque decían que no le iban a dar el papel de Lo que el viento se llevó por orejón. Esa es una anécdota muy famosa, que estaba muy orejón y que, ay, ese orejón que, así como Pacino en El Padrino, que no lo querían por ojón, pues acá no lo querían por orejón. Y entonces le decía, me cuesta mucho estar contigo porque yo de niña recorté tu foto y la guardaba abajo de mi cama. Dice, entonces ahora verte es muy impactante, ¿no? Entonces se hizo esta mezcolanza de, pues bueno, un Clark Gable que ya se va y que en ese momento no tenía pareja hasta donde se sabe, y una Marilyn Monroe que la acaban de batear una vez más, y que finalmente ya ella entiende que el tiempo se le está acabando porque se está metiendo en un berenjenal tremendo. Y entonces esta imagen doble de la estrella de cine que guardaba yo abajo de mi cama y el papá que siempre buscó Marilyn en estos hombres mayores, y el actor y también el seductor, porque pues digo, Clark Gable no iba a dejar pasar la oportunidad, o sea, no. Y menos Clark Gable, menos que nadie Clark Gable, ¿no? Entonces, bueno, la película fue sumamente compleja. Cuando se estrena es un fracaso rotundo, porque obviamente esta es una película que solamente uno le pasa a sus amigos. O sea, una date de, vamos a, no sé cómo le hiciste, pero una date así de, vamos a ver Los Inadaptados. Puta, o sea, ¿cómo sales del cine? Vamos a comernos unos tacos al pastor. No, ni hambre tienes. ¿No? O sea, pobres caballos, pobre Roslyn, pobre Guy, pobre Guido, o sea, no, te vas a tu casa y te encierras y te abres una botella de vino hasta que la tomas hasta que te duermas, ¿no? Es una película muy fuerte, muy dura.
Y bueno, pues Marilyn se fue con esto, porque finalmente Something's Gotta Give no se va a terminar. Quedaron 40 minutos que editó George Cukor, nada más, es lo único que se conserva de la película. Y aquí hay algo, por ejemplo, que habla también de esas complejidades, esas paradojas de John Huston. Había una escena, la escena cuando se levanta de la cama y que se pone la camisa. Marilyn insistía, sin insistir, nunca dijo nada, pero se levantaba de la cama, hacía un desnudo y ya se ponía la camisa. Y Huston le decía, corte, va de nuevo. Y ella otra vez, hasta que de plano Huston le dijo, oye, no quiero que salgas desnuda, porque esta película, por algo, mira Marilyn, por algo muy sencillo, si la pasamos con ese desnudo, la gente va a decir que es la película del desnudo de Marilyn Monroe, y creo que te mereces más que eso. Y Marilyn le contestó a John Huston, contestarle era fuerte, era, digo, solo una Katy Jurado o alguien de ese tamaño le podía contestar a Huston, y Marilyn le dijo, oye, cuando una mujer está en la cama y se levanta desnuda, pues se levanta desnuda y se pone la camisa, no tiene la camisa en la cama para ponérsela, es lógica, no es desnudo. Pues bueno, afortunadamente para la historia del cine, esa escena se conservó, los Roches, el hijo del productor, los tiene guardados, según dice, en una caja fuerte, para en algún momento ponerlos a la vista. Pero es un desnudo, es un topless de Marilyn Monroe, que debe ser bellísimo, y que John Huston, con mucho pudor y con mucha buena idea de, oye, es que no quiero que la película sea eso, acabó cortando. Pues bueno, algún día tal vez veremos esas imágenes que deben de ser increíbles, pero pues bueno, ya ven ustedes una Marilyn que nada tiene que ver con La Comezón del Séptimo Año, con Bus Stop, ya no. O sea, aquí teníamos a una actriz, siempre la gran pregunta será, ¿y qué hubiera pasado si de repente la empieza a dirigir Mike Nichols? Si de repente cae en manos de un Coppola joven, si de repente hubiera establecido personajes con un Gene Hackman, con un Dustin Hoffman, con una quien, a ver, de los 60, Faye Dunaway, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado? Sí, ella era la generación la generación ya madura. O sea, estos chavos tienen todos, apenas están llegando a los 30 y ella tiene 36. Y en Hollywood, acuérdense que a los 36 ya eres la abuelita de la niña de Stranger Things. Así es las leyes en Hollywood, ¿no? Entonces, por ejemplo, Meryl Streep, que le hacen todo el tiempo ese chiste, ¿no? Ella puede ganar el Oscar de la mejor Meryl Streep haciendo el papel de una Meryl Streep de su edad, ¿no? Pero la gran mayoría de las actrices sufren muchísimo porque las empiezan así como en 8 y medio que la suben al desván, Marcello Mastroianni, pues eso te pasa, ¿no? O sea, a los 40, tú estelar a los 40, ¿qué te pasa? Si ahorita las que vienen, no sé, la niña Sydney Sweeney, que debe tener 27, 28, pues ahorita está en el top, ¿no? Zendaya, todas ellas están en el top. Meryl Streep porque es una cabrona y se ha ganado ese lugar, pero a ver, Michelle Pfeiffer está en el refri, ¿no? Kim Basinger, más todavía. Entonces, Marilyn se hubiera enfrentado a eso, pero me hubiera encantado verla con un Gene Hackman, así, con un Roy Scheider. Y bueno, ya no hablemos de un Robert De Niro, ya no hablemos de un Al Pacino, ya no hablemos de que la dirigiera un Scorsese joven, ¿no? ¿Quién sabe? Esa es la gran pregunta. ¿Quién sabe? Se fue muy rápido, se acabó muy rápido y no dejamos de lado esa fábula precautoria que es la historia de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe es la historia de todos los abusos que una industria de entretenimiento puede cometer con uno de sus miembros más distinguidos, porque el dinero alrededor de Marilyn Monroe sigue cayendo por millones por hora. Tazas, pósters, la música de sus canciones, las películas que se van, ahora ya están todas en Disney Plus porque compraron todo el acervo de Fox, entonces casi todo Marilyn está en Disney Plus, ¿no? El dinero sigue corriendo y el icono sigue creciendo y Andy Warhol de repente nos la pinta en cuatro formas y entonces bueno, ahí está Marilyn y sigue siendo el referente obligado de esta imagen de sensualidad hasta la fecha, así como James Dean inmortalizó a todo chavo que traiga jeans, playera blanca y chamarra roja. Esa es la imagen del rebelde, esa es la imagen del chavo.
en las mujeres, en la representación femenina, Marilyn Monroe sigue pesando de ese tamaño. Entonces, bueno, pues eso es Los Inadaptados. Es un viaje, la película, es una película que da calor, que da angustia, que genera muchas cosas. Desde luego la parte final, que bueno, ahora que el maltrato animal ya no se puede ver en el cine. Ahí no hubo, bueno, hubo y no maltrato, los caballos estaban obviamente amaestrados. Sí, pues sí los doblan y sí hacen cosas y bueno, había asesores de rodeo que sabían cómo amarrar esto. Incluso Montgomery Clift, otra de Montgomery Clift, en una de esas que están con los caballos, no se ponen los guantes y cuando el caballo jala, le dejó las manos de Santo Cristo. Pero bueno, pues finalmente Montgomery Clift, y también ahí otra del maestro Clark Gable, no quería hacer que los dobles hicieran sus escenas. Pues sí, doble me imagino. La arrastrada no, pero todo lo demás sí. Ahí sí le dijo John Huston, no hay forma, no te voy a exponer. Oye, es que yo quiero, no, mi rey, o sea, ve cómo estás y todavía te quieres que te arrastre un caballo 50 metros, no lo vamos a hacer. Y se enojó muchísimo Clark Gable. Claro, está Marilyn en el rodaje, él quiere que ella lo vea agarrar un caballo. Hay que entender todas esas cosas de un lado y de otro, ¿no? Y bueno, Marilyn encantada de ver a su papá, novio, ídolo, símbolo, lo que sea, amarrando a un semental. Y eso es muy simbólico, un semental. O sea, es la parte más bruta de la condición masculina, ¿no? Entonces, bueno, la película es riquísima y bueno, creo que todo este viaje que hicimos, medio accidentado por el mundial, pero todo este viaje que hicimos con Marilyn, pues era una muy padre manera de celebrar un centenario, pues de un ícono que sigue y va a seguir vivo por mucho tiempo, ¿no? Muy bien, pues no sé si alguien tenga, a ver, empezamos por la primera, first row, a ver, adelante. De peli, sí. Yo la había visto hace un montón, sí, como siempre, o sea, a mi padre, ¿no? Le encantaba y tal. Sí. Y la había visto, ya no me acordaba, o sea, no me acordaba casi de nada más que de la emoción, que es bastante, mucho, ¿no? Entonces, la primera vez que la vi, me acuerdo que acabé así como que, wow, qué peliculón. Sí. Acabé igual. Y un poco más porque veníamos leyendo un libro, ajá, que le estaba recomendando a Luis, y justo un capítulo sobre los duelos. Entonces, mucho de lo que decían acá, de los diálogos, caía. Sí, claro. No, claro que sí. Además, toda esta cuestión del guión está, no tiene desperdicio. Todos los diálogos, las frases, tal. Y me impactó mucho también, hablando de esto, que cómo traen a la realidad todo, la vida real de estos actores. Cuando está Montgomery Clift en el teléfono en la cabina con la mamá que le está diciendo, no, que sí, que no, la cara, bueno, sí, ahí va cicatrizando. Y yo, no, o sea, dices, híjole, hasta eso, ¿no? De cómo, pues él sufrió todo eso. Exacto. Pequeño paréntesis, lo que dice Norma, porque eso no lo comentamos. Montgomery Clift se accidenta. En finales de los 50 tiene un accidente en una moto y se despedaza la cara. Entonces, la cara que ustedes ven de Montgomery Clift es la cara reconstruida, pero para una reconstrucción de 1958. Entonces, sí sufrió mucho porque además era un tipo que tenía una cara perfecta. Montgomery Clift tenía uno de los grandes rostros de Hollywood y dicen que Marlon Brando era el hombre más bello del mundo hasta que se le quedó la nariz de gancho, y eso lo cuenta Paul Strasberg. Estaban ensayando Tranvía llamado Deseo y de repente la Paul Strasberg estaba enamorada de Marlon Brando, del Marlon Brando de Kowalski, y entonces les dice, oye, ahorita en el recreo podemos salir a jugar básquet. Pues sí, entonces salieron y regresan y el güey con la nariz rota, sangrante, pues lo llevan al hospital y todo, y le tuvieron que arreglar la nariz. Dice Paul Strasberg, si no, hubiera sido el hombre más bello del mundo, Marlon Brando. Eso dice ella, no sé, yo creo que es bello siempre, pero bueno, adelante. Perdón por el paréntesis. No, pero era básicamente eso, ¿no? O sea, cómo van trayendo cachos de la vida de todos ellos, ¿no? Claro. Por supuesto, de Marilyn dices, ay, o sea, qué quemada. Bueno, qué quemada entre comillas, ¿no? Cómo traen todos sus traumas, su historia ahí, pero
No, Lo pues del, cuando la pone a ensayar lo que va a decir en el juzgado, eso mismo lo dijo Arthur Miller con ella en el divorcio real, ¿no? Entonces, híjole, pues qué malo, ¿no? Digo, un Joe DiMaggio que finalmente te va a mandar rosas todos los días de tu cumpleaños a tu tumba, a esto que, pues, no, bueno, en fin. Por allá teníamos a, sí. Bueno, dos cosas. Primero, sí es interesante cómo esperamos de los escritores. O sea, no entendemos lo que es, creo yo, ser escritor porque es difícil. Sí. Para que uno sea escritor tiene que estar completamente loco y demente. Sí. Entonces, A veces. No a veces. Lo digo por experiencia, ¿no? O sea, tienes una sobrecarga de sentimientos, tienes muchos problemas emocionales y eso hace que tengas más necesidad que el resto de sacarlo, expresarlo, y por lo tanto escribes. Y mientras más has sufrido y mientras peor estás, mejor te sale el texto. Entonces, en ese sentido, se me fue el nombre del guionista. Arthur Miller. Perdón, gracias. Arthur Miller. Sí, mi memoria, perdón. En ese sentido, pues Arthur Miller creo que es uno más del patrón, ¿no? O sea, me parece que es un gran, tremendo escritor. Y ya como que pediría a los buenos, a los genios como escritores que además sean buenas personas, híjoles, que no. Bueno. O bueno, que sean como cuerdos. Creo que se puede, creo que sí se puede. Nada más que. O sea, por ejemplo. Puede ser buena persona, pero sí. cuerdo está difícil. Por ejemplo, si uno quisiera entender la personalidad de John Huston, tendrías que ir a la personalidad de Hemingway. O sea, era ese tipo de hombre, o sea, macho, que me gusta cazar, que me gusta conquistar mujeres, que el drink lo tengo 24 horas al día. Y así soy, ¿no? Entonces, Hemingway y Huston tienen la misma personalidad. Y también ayuda mucho para los escritores. Hay un libro que a mí me fascinó y lo he leído miles de veces mientras escribo, de Stephen King, que lo escribe cuando lo atropellan afuera de su casa y que se iba a morir. Y dijo, no, pues me voy a poner a escribir un libro para escritores. Y él dice que, por ejemplo, Tabata, su esposa, que hasta la fecha es su esposa, llevan juntos ya más de 50 años. En un momento dado que se le vino todo el mundo encima a Stephen King de fama y todo, se empezó a coquear y empezó a tomar y le dijo, a ver, mi rey, espérame, somos millonarios y te lo agradecemos mucho, pero nos vas a llevar con el payaso de eso a la alcantarilla. Entonces, lo que hizo fue, por ejemplo, para empezar, su estudio, el escritorio estaba en medio y allí se ponía él a escribir horas y pues hacía de todo. Y entonces Tabata se lo pasó a una esquina. Entonces cuando entró le dijo, ay, ¿qué hace ese escritorio ahí? Y le dice, lo estoy haciendo para que el trabajo no sea el centro de tu vida, que esté en una esquina. El centro de tu vida es tu familia y tú, ¿no? Y creo que Stephen King entendió bastante el mensaje y no, le dejó paulatinamente las drogas y el alcohol. Pero creo que sí se puede, o sea, finalmente yo conozco muchos escritores que no amanecen en una alcantarilla todos los días, yo también. Los de café y los de cerveza, por decirlo. Sí. Los de café, creo. También todos los cineastas. Bastante. A mí me llegaban las mamás de los futuros directores de cine a ver y me decían, oiga, ya para escribir a mi hijo, sí. Sí es cierto que todas son promiscuos y se meten de todo y son borrachos. Le digo, mire señora, también en los conventos están igual. Le digo, pero mire, aquí pasan las cosas, no en la escuela obviamente, pero en el medio pasan las cosas en bandeja de plata y si uno las toma, las toma. Y si no, para nada. Jaime Humberto Hermosillo, por ejemplo, nos decía con respecto a ese tema, porque hablábamos de colegas directores que dirigían con una botella de vodka junto y al rato ya estaba dirigiendo la botella de vodka a la película. Yo decía Jaime Humberto, no, mi droga es hacer cine, esa es mi droga. Yo nunca me he metido nada, ni siquiera para probar y no por mocho, al contrario, Jaime Humberto no tenía nada de mocho, pero decía, no, mi droga es hacer cine, mi droga es escribir, mi droga es dar clases, mi droga es estar con mis amigos, esa es mi droga. O sea, no necesito así Trainspotting, no, para nada.
Y bueno, pues ahora sí que hay de todo en la viña del Señor y pues habrá quien pruebe y no lo vuelva a hacer, habrá quien pruebe y se enganche. Y habrá gente que es absolutamente autodestructiva sin ser artista también, ¿no? O sea, tú ves cada gente en el metro que dices, ay, ojalá que escriba, porque para que saque ese coraje con la vida. Esa es la razón por la que muchos sí. por la que el artista sobrevive, ¿no? Precisamente, y por la que somos más o menos funcionales, pues porque lo estamos sacando. Claro. Pero bueno, y dicho eso, a mí me parece que debe haber sido una película muy incómoda para el Estados Unidos mucho, de los 60s. Mucho. Porque, o sea, estoy de acuerdo con el asunto de la virilidad, pero me parece que es más una crítica, desde mi punto de vista, a la hipocresía de este Estados Unidos que ya tiene la bomba, ¿no? Claro. O sea, que está hablando de Hiroshima y hasta la fecha no les gusta hablar de Hiroshima. No. Y me parece que es muy interesante cuando Marilyn voltea y le dice al piloto que es el peor, que solo sabe hablar de que está triste. O sea, me parece que es en el guión, bueno, es muchas cosas, pero está diciéndole a Estados Unidos, ay sí, mira cómo sufres, ¿no? Ay sí, pobrecito, ay sí, qué bueno eres. Y estamos a, ¿qué? 6 años del 68, ¿no? Lo que le dice... Martin Luther King. Claro, lo que dice Thelma Ritter, ¿no? Estás en la ciudad donde si tienes dinero, ven y déjalo. Estás en la ciudad donde si quieres tirar una bomba y que nadie sepa, tírala, ¿no? De hecho, este lugar donde filmaron el final, que parece el Valle del Mezquital, pero no, es ahora se llama The Misfits Plain. Si ustedes van a Nevada, es este desierto inmenso, es una planicie inmensa y hay una placa conmemorativa de que ahí filmaron la película. Ahí, por cierto, es donde entierran los cadáveres en Casino. Ahí es donde llevan los cadáveres a enterrar, porque nadie los va a encontrar en ese lugar, ¿no? Además están a 50 grados centígrados, una temperatura así horrible. Thelma Ritter, ya se acabó el whisky, se les deshidrató, la tuvieron que llevar al hospital. Marilyn, por ejemplo, termina muy mal el rodaje, termina con casi una sobredosis de barbitúricos, de Seconal y de ese tipo de cosas, y tuvieron que parar 2 semanas la película, filmar otras cosas donde ella no estuviese, porque estuvo 2 semanas hospitalizada. Y sí, ya no había forma, ya era el punto de no retorno. Ya era cuestión de tiempo que Marilyn se fuera, ¿no? Pero sí, sí es una película muy incómoda. Es una película donde esta figura también Arthur Miller no es güey, ¿verdad? Entonces, ¿qué figura masculina ejemplifica al macho, muy macho? El cowboy. Entonces, este cowboy que de repente, y Thelma Ritter lo dice muchas veces, ay, ustedes los cowboys bien machos, bien parados, pero no pueden sacar hielo del refri, ¿no? Es una bola de inútiles y no sé qué. Sí, pero de aquí nos podemos ir caminando todos a Brokeback Mountain. O sea, finalmente es esa idea de masculinidad donde de pronto descubres un otro yo, que no dejas de ser el ícono del cowboy, pero pues cuando vas a pastar ovejitas, pues aprovechas, ¿no? Para ese otro yo que finalmente también está como implícito en esa masculinidad. Y bueno, finalmente la historia la escribe Arthur Miller. Si bien al principio Rosalind tiene un papel muy padre y vamos viendo el mundo a través de ella, en el momento en el que Guy va teniendo protagonismo, a Rosalind la mantiene ya siempre en segundo plano, ¿no? Y bueno, pues es este final, ¿no? En la camioneta bellísimo donde God bless you, child. Ah, qué bonito, ¿no? Pero ya no hay escapatoria. O sea, aunque vamos a seguir esa estrella, así es como Peter Pan, vamos a seguir esa estrella y vamos a llegar a casa. Pero es que no hay casa, ella es la casa, ya que la tiene, ya tiene todo. O sea, piénsenlo, ya tiene todo. Camioneta, perro, a Marilyn, ¿qué más? Pues ahora vamos a hacer la casa, ¿no? Porque este güey nadie lo agarró, lo agarraron y lo soltaron, ¿no? En la vida, algunos nos regresan de repente, en la vida, sí. A mí me regresaron 2 veces, ¿no?
Y se siente muy cabrón, como hombre se siente muy cabrón, porque dices, híjole, there he goes again, pum, ¿no? Sí, amigo. Hablaste de la dirección, del argumento, la novela, todo esto. Se me hizo muy interesante, ya la conozco la película, pero no recordaba el inicio de esa serie de rompecabezas. Sí. Esto está representando ahí. Claro. Sé que la pregunta es muy difícil. ¿Qué es la idea de quién sería? ¿De John Huston? ¿De Arthur Miller? No, del que hizo los créditos. Los créditos son de Saúl Bass. Los créditos son de Saúl Bass. El que diseñó la secuencia de La regadera de Psicosis, los créditos de Vértigo, los créditos de Cabo de Miedo, todos esos es Saúl Bass. Y Saúl Bass era este gran creativo que luego Scorsese logra trabajar con él en los 90, ya casi muriéndose Saúl Bass, pero que cuando hacía el póster te daba una idea perfectamente matemática del tema de la película y de lo que tenía que tratar. Qué bueno que lo abordas, Tocayo, porque sí tenemos este rompecabezas que plantea la película con la música de Alex North. Y finalmente este rompecabezas son ellos, son 5 piezas que finalmente se van a juntar, pero que forman parte de un rompecabezas en sí mismo. Una vez que las piezas están juntas, no hay más piezas. Son ellos, y la película son ellos, por eso también se vuelve tan asfixiante, porque quisieras que de repente entrara alguien a, oigan, ¿algo se les ofrece? No, están ellos 5 encerrados, y cada uno en sus obsesiones. O sea, es ese esquema de Arthur Miller de La muerte de un viajante, donde el señor Willy Loman, el vendedor, si conocen la obra de teatro, el señor vendedor Willy Loman, que llega un día a su casa y dice, ya estoy hasta la madre, acaba reventando monólogos de todos los de su casa, donde él se entera que todos están hasta la madre, no nada más de él, de todo lo que los rodea. Entonces aquí es ese mismo sentido de obsesiones juntas, que en algún momento tienen salida o no. Por ejemplo, Guido abandona la idea de Rosalind en el momento en el que le entra el negocio de los caballos, que empieza ahí a alucinarse de, no, si les metes más agua, pesan más y no sé qué. Y Guy de repente dice, hasta aquí, o sea, ya no puedo ser el semental, ya no. Ya llegó el momento, no de sentar cabeza, porque eso es idea del cine mexicano, ¿no? O sea, ya tengo todo, ¿qué más puedo querer? ¿Para qué quiero al caballo si tengo el hogar con ella? Tengo la camioneta y tengo al perro, ya tengo todo, ¿no? Pero qué bueno que nos lo haces pensar, y a mí se me estaba yendo esos créditos maravillosos. Bueno, pues ahí es cuando tienes un gran director de cine. Las grandes películas empiezan desde los créditos. Y como lo vimos con Bergman, hace ratito que vimos a Bergman en el seminario, es una película que termina sin diálogo, sin créditos. Claro, ahí metieron al leoncito, ¿no? Que les decía yo que estaba ese chiste barato de ya la vi, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Sí se acuerdan cuando en el cine estaba uno viendo la película y se oía el ya llegué y todo el mundo, ¿no? Así, o el que no faltaba el de ¡Viva el América! Todo el cine. O fallaba la imagen, ¡Cácaro! Deja la boletera, ¡Cácaro! ¿No? Entonces, bueno, la película termina sin ningún tipo de crédito. Y es como el efecto Bergman que veíamos hace unas semanas. Terminas de ver el silencio a través de un vidrio oscuro y luz de invierno, y ya que estás agarrado así, el maldito corta sin créditos, se prenden las luces del cine y todo el mundo está, ¿qué acabo de ver? ¿No? Y además todo el mundo se voltea a ver así como, ¿no? Esta película termina así, o sea, ahí metieron al leoncito por una razón, pues, de la copia, pero la idea era, se prende la luz y vámonos cada quien a su casa. Ahí salir del cine Polanco, así de, ¿qué onda, no? ¿Qué vi? Es un poco esta escena donde está todo el relajo, acaba Marilyn ya de meterlos a todos a la casa, y sale así de que, help me, pero así se siente uno, no así de, ayuda por favor. Es que uno te quiere violar, el otro anda buscando a su hermana.
Clark Gable ahí es donde le suelta la de, ¿tú a qué vas? ¿Tú a qué veniste? A ver, dime, ¿no? Porque está borracho, pero no compracho, y de repente le suelta la neta, ¿quieres tener un hijo conmigo? Que pues no es algo que te pregunten todos los días, ¿no? Entonces se queda así, ya lo empuja, sí, a ver, luego hablamos, lo empuja, y sí, Marilyn hace cara como de... No sé, yo no sé si también ahí Arthur Miller está retratando, pero al revés, qué pasaba con Marilyn. Porque también tener una persona intoxicada en tu casa y con esas crisis nerviosas, pues era vivir en el Fray Bernardino, ¿no? Digo, finalmente la película se equilibra, porque también a lo mejor Arthur Miller decía, ya se durmió, ya, ¿no? Por ejemplo, dentro de las miles de intimidades que se cuentan de Marilyn, cuando ella y Arthur Miller hacían el amor, ella pedía que no cambiaran esa sábana durante una semana, por ejemplo, porque quería sentirlo ahí. Y ya ven esta parte donde ella dice, ¿qué te divorciaste? Por cierto, el actor que hace del marido, que sale 30 pinches segundos, Kevin McCarthy, extraordinario actor de la serie B americana, es el de los usurpadores de cuerpos, que al final grita, you are next, you are next. Gran película. Bueno, le dice, ¿por qué te separaste? Dice, pues es que él estaba ahí, pero como que no estaba ahí, y como que pues era un fantasma, y como que no sé qué. Le dice Thelma Ritter, ay mamacita, si por eso fuera, existirían 10 matrimonios en Estados Unidos. O sea, el destino de la pareja es que en un momento dado los dos vivan en la misma casa, pero no se hablen, pero ya no haya relación, pero no sé qué. Bueno, eso lo está pensando Arthur Miller. Arthur Miller ya tenía como 3 matrimonios previos también. Ya tenía hijos de la edad de Marilyn, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, creo que se compensa, pero sí, esa escena es súper extenuante. O sea, se vuelve la guardería de borrachos más grande del mundo. De borrachos deprimidos, masculinidades lastimadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que también es eso, no es una feel good movie de yo los voy a, o sea, como si ella fuera Blancanieves y los 7 enanos, ¿no? Yo los voy a ayudar a salir adelante. No, es que hay un pequeño problema, Rosalind. No quieren, o sea, Guido prefiere seguir viviendo en el dolor y el trauma de la guerra, y no va a salir. Y el otro nunca va a encontrar a su hermana. Y Guy solamente es el único que al final reacciona, porque si no se le va. Ese momento donde cuando ella le dice, mañana me voy, y ves el rostro de Clark Gable así como de... O sea, acabo de pasar por la arrastrada literal que me acaban de meter, y esto se me va a ir. No, esta no se me va, ¿no? Y entonces ese abrazo final de los dos, con esa carita con esos ojitos, siempre, ¿sí se fijaron? Sus ojitos llorosos, siempre llorosos. Siempre los ojitos llorosos de Marilyn, ¿no? Primero que gritaba corte John Huston y se soltaba a llorar, o no sé qué pasaba, pero es muy, 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 muy difícil. Entonces, bueno, acuérdense de la bibliografía que hablamos muy al principio, que son libros que podemos recomendar. Primero, bueno, la maravillosa biografía de Donald Spoto, que ojalá alguien la tenga en PDF subida a internet, que es una de las grandes biografías de Marilyn. Donald Spoto también hizo biografías sobre Hitchcock y sobre varias personalidades. En el libro de Truman Capote, Otras voces, otros ámbitos, hay una estupenda entrevista que le hace a Marilyn Monroe, maravillosa entrevista. El libro eso es novela, pero novela basada en la vida de Marilyn, con datos duros y con una una biografía ficcionalizada, Blonde, de Joyce Carol Oates. No se espanten por el tamaño, es una cosa de grueso en la edición de Alfaguara, pero Joyce Carol Oates, como las Quaker Oats. Exacto, Joyce Carol Oates. Es el libro en el que se basa la película con Ana de Armas que todo mundo odió, que se llamaba Blonde, exactamente igual. La pueden ver en Netflix, fue producción de Netflix, ahí sigue la película. Y es un viaje muy extenuante por una mujer utilizada, abusada, violentada por la industria, por sus obsesiones personales, por todo esto, el caso de Blonde. Y hay un documental, no sé si es Netflix o es Amazon, no me acuerdo quién es, búsquenlo, que se llama Love, Marilyn,
con amor, Marilyn. Juntaron una enorme cantidad de cartas que ella escribió a lo largo de su vida a diferentes personas, y en la película las leen actrices de Hollywood. Ahí está Meryl Streep, está Julianne Moore, está Medio Mundo, y es un muy bonito trabajo donde escuchas el texto y escuchas la letra de Marilyn Monroe, el pensar de Marilyn, y ahí te das cuenta de ese IQ de 165 que la rubia tonta de Hollywood tenía. Entonces ese se los recomiendo mucho porque pues es oír hablar a Marilyn con diferentes personas. Se llama Love, Marilyn. Y bueno, ahora que en la pandemia que todo el mundo estábamos encerrados, salieron muchos documentales más. Es una mujer, es un personaje muy documentado. Obviamente ha habido documentales muy censurados, algunos no tanto, algunas biografías no autorizadas. Entonces bueno, hay un enorme material acerca de Marilyn. Ahorita que fue el centenario van a salir cerca de 60 libros nuevos en diferentes idiomas sobre Marilyn, así que bueno, hay una bibliografía muy importante. Si quieren ver más películas de Marilyn, pues todo está en Disney Plus, porque pues Fox vendió su acervo a Disney Plus, entonces ahí deben estar la mayoría. De las que no vimos, vale la pena Niágara, vale la pena Los caballeros las prefieren rubias, obviamente. El mundo de la fantasía, que es There's No Business Like Show Business, y una muy divertida que es Cómo casarse con un millonario, que es como la última vez que la hizo de rubia tonta, y El príncipe y la corista, que esa está en HBO Max, para que la vean. O sea, ¿a qué nivel se quiere poner Marilyn? Que para El príncipe y la corista tiene a Sir Laurence Olivier trabajando con ella. Entonces ver a el considerado mejor actor de la historia junto con Marlon Brando y Marilyn Monroe habla mucho de cómo se aventaba a hacer estas cosas, ¿sí? También en los libros de Billy Wilder cuenta cosas hermosas de Marilyn Monroe. Hay otros imbéciles como Tony Curtis que no merecen ni siquiera la redención por ningún lado. Y también Yves Montand, y también Frank Sinatra, y también Medio Mundo, que pues bueno, usaron a Marilyn de una manera muy lamentable, ¿no? Pero bueno, pues ese es como el mosaico que podemos armar acerca de Marilyn Monroe. Sí, Silvia, adelante. Nada más quería preguntarte de sí. las dos películas anteriores que no pude venir. Sí. No supe pues que habían retomado. No, sí, pues como que habíamos quedado, sí. Nada más sí. Vine el primer jueves. Sí. Y luego ya no pude, entonces quería preguntarte los títulos de las dos películas. Vimos Nunca fui santa. Bus Stop. Vimos Una Eva y dos Adanes. Y terminamos hoy con Los Inadaptados, que eran 4 que íbamos a poder ver. Sí, Silvia, gracias. Gonzalo, adelante. Bueno, definitivamente el cine como obra de arte, pues sí tiene una serie de mensajes. Claro. Que el receptor tiene que tener también una cierta susceptibilidad y cierta receptividad. Lo estoy diciendo así porque yo la vi hace como principios del siglo, esta película, y todavía me sentía joven, sentía que el futuro todavía no se me terminaba o no llegaba, tenía las ilusiones completas, estaba de un ánimo, vamos a decir, completo, si se puede decir así. Y entonces esta película, cuando como que se me hizo incluso vieja, se me hizo anacrónica, se me hizo triste, se me hizo depresiva, y dije, bueno, pero yo ¿por qué me voy a enganchar en una película de estas, no? Sí. O sea que esto no es lo mío, no me roza, pero ni de lejos, ¿no? Sí. Pero bueno, la vida es así, es como una rueda de la fortuna, y entonces como que volvemos a nuestros orígenes. Y ahorita que ya estoy en otra edad, pues obviamente muchos de los personajes, sobre todo el de Clark Gable, pues me enganchan, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque siempre hay un final de todo. Y este final de todo nos hace que como personajes o como personas nos sintamos ya como fuera de lugar, como que ya no es lo nuestro, como que lo nuestro
de repente sin sentirlo quedó atrás, como que el futuro nos alcanzó. Sí. Por ejemplo, en mi caso, el ejemplo más evidente es que en mi generación muchos descuidamos, por ejemplo, integrarnos a lo digital. Entonces, nosotros somos inadaptados para el mundo digital y cuando uno se incorpora tarde, pues pasa esto, ¿no? Que se dificulta, lo sentimos ajenos y muchas veces lo abordamos porque no hay de otra, ¿no? Claro. Pero bueno, y también en otras esferas uno puede ser un inadaptado, puede ser uno brillantísimo en unas áreas e inadaptados en otras. Totalmente. Por ejemplo, este es el caso muy reciente del exdirector de Pemex. Él es un magnífico político, gran teórico, físico, eminente, pero ¿qué pasa con él como persona? Pues es un inadaptado, claro. No está hecho para ser un buen padre, un buen compañero, un buen esposo. Entonces, en ese sentido, creo que la película nos está poniendo en una reflexión muy interior de dónde está uno parado. Claro. Bueno, le doy la vuelta. Siento que aquí son dos superdotados. Marilyn Monroe, obvio la protagonista, y siento que ahí lo que hace la magia es que es una mujer como mujer anatómicamente perfecta. Cara, cuerpo, simpatía, pero sobre todo una gran sensualidad. Esa sensualidad es lo que mueve al otro sexo para que se doblegue ante ella y trate de adaptarse a, pues no, si no a sus gustos, cuando menos de complacerla, y entonces se aflojan esas rigideces morales que los tenían atrapados en su inadaptabilidad. Y bueno, el otro gran superdotado pues es Clark Gable. Claro. Ahora que la vuelvo a ver y con otra edad, pues la verdad es que el señor a los 60 años, que ahorita equivaldrían como a 78, 80, pues la verdad, y si tenía cáncer, pues mantiene un físico impresionante. Nomás basta verle el contenido de los hombros, que la mayoría de los que llegamos a esa edad se nos reduce la masa muscular y lo primero que sufre son los hombros. Claro. No sé por qué, pero en brazos y hombros empieza uno a perder masa. En cambio, el tipo todavía tiene la configuración cuadrada de un hombre muy recio, muy fuerte y bueno, ágil, flexible. Para esa edad es una cosa que a mí me asombra. Y claro, yo no lo podía percibir cuando la vi, cuando yo todavía era joven, porque decía, bueno, el viejito, viejito ridículo, doblado, y de haber hecho truco, ¿no? No. Pero bueno, ya vimos que no, ya nos está explicando eso, entonces eso es un motivo de asombro para mí en esta película y pues otro motivo de atracción. Claro. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Katia. Yo quisiera retomar una de las ideas principales tuya, que es la evolución de Marilyn Monroe como tal, y como personaje pasa de una rubia tonta a ser una filósofa, una psicóloga, y finalmente la conciencia. Claro. No nada más del grupo, sino también de la sociedad, de su momento, del marco histórico temporal. Sí. A decirles la advertencia a todos. Sí, claro. Mandar los típicos mensajes que ya hemos oído. Sí, dio 3 terapias. Sí, claro. Más la suya. Más la suya. ¿Qué cosas dices, no? Sí, también, o sea, dentro de que es una película con mucha testosterona, ¿no? El eje es una mujer. O sea, finalmente la protagonista es Rosalind, la que les da sentido es Rosalind, la que les dice, a ver,
pendejos, ya pónganse a hacer algo, es Rosalind, ¿no? Y hay este reflejo de Rosalind en el personaje de Thelma Ritter que ya le vale. Eso ya. Cuando se encuentra al exmarido, ¿no? Qué gran secuencia, ¿no? Con su brazo roto, todo el tiempo con el brazo roto, pero los whisky se los sirve padrísimo. Entonces, finalmente, aunque es una película muy llena de hombres y el personaje que termina teniendo la mayor catarsis es un hombre mayor, es un hombre ya entrado en años, el eje es una mujer. Eso es increíble también. Pégase a lo gordo que nos caiga Arthur Miller. El eje es una mujer. Sí. Pero a mí me encanta además y digo, yo sé que es trágico como todo lo que hay respecto a la muerte de Marilyn, pero de alguna manera qué bueno que esta haya sido su última película. Sí, porque sí. Lo que hemos visto hasta ahora, y la verdad a mí, o sea, me han gustado todas las películas y me han gustado mucho. Pero en verdad me fastidia cómo agarran siempre a Marilyn y es este personaje que es solo un objeto sexual y siempre es un objeto. Sí, y en esta película se nota que la hizo su marido. O sea, aunque esté siendo su exmarido, yo creo que fue su despedida, pero la planta, o sea, es como de, bueno, miren, sí, esta mujer es increíblemente sexy. Sí, todos lo sabemos. Sí. Pero lo que la hace especial es su gentileza, es su bondad. Esa cosa que decía es que tú construyes la vida. Claro. O sea, creo que se está despidiendo de ella y creo que está poniendo sobre la mesa una definición muy bonita y muy diferente de lo que tenemos. O sea, ya no es esta mujer que está tapándose el vestido para que se le vean las piernas. Claro. Es eso, pero también es esta cosa como ingenua, como inocente, que a la vez no lo es. Exacto. Y hay una escena que me sorprende mucho, digo, pensando en cuando hay una persona inteligente que dirige la película. La brevísima escena donde sale en traje de baño, que está con el perro y que llegan hacia la orilla y que llega a abrazar a Guy. John Huston no se pone a explotar el traje de baño. Él está viéndola, es que es la mirada de él, o sea, él otra vez viéndola bañarse, sale del agua, se abrazan, se besan, pero no hay esta toma de John Huston así de que se vea, no, o sea, no le importa. Con la de Una Eva y Dos Adanes, que me dio mucha risa porque sale del mar y bueno, el peinado acá de, o sea, le acaba de pasar la secadora, ¿cómo crees? Sí. Y aquí sale con el cabello mojado. Sí. Bueno, es que ahí en la otra lo que quiere es que veamos cómo sale Jack Lemmon del agua, o sea, cómo sale Daphne, eso es lo importante. Marilyn, ¿qué? O sea, no. Lo que importa es que vea pues cómo sale Daphne con sus patitas de popote, ¿no? Preciosa, bailando, moviéndose así, ahí ese es el tema, ¿no? También Billy Wilder, John Huston, hubo muy pocos directores que dijeron, esa parte no me interesa como actriz, me interesas como personaje. Y aquí John Huston, o sea, si esto lo hubiera dirigido René Cardona Jr., nos hubiéramos echado 3 minutos de Marilyn en bikini, de perfil, del otro lado, de no sé qué. No, sale del agua, se le avienta encima, se besan, vámonos, eso no es la idea. Aquí no es un objeto sexual. Para nada. Y ahora, bueno, las tomas, pues sí, porque es la visión de alguien que ve a las mujeres como eso. Pero Guy también va a cambiar y eso es lo bonito en la película, ¿no? Sí, Gonzalo. Bueno, yo creo que las extrapolaciones son fantasiosas. Sí. Pero a mí no me gustó que se muriera. No que se muriera en un sentido homosexual. Sí. O era el sex appeal que jalaba al auditorio de mi tiempo para ver sus películas. Yo creo que yo lo extrapolaría con el personaje masculino de Sean Connery. Sean Connery fue mucho tiempo el 007. Sí, claro. James Bond. Era inglés y había también estudiado actuación. Galés. Y era el gran sex symbol para las mujeres. Sí, era muy macho. De entonces. Hombre. Sí. Y sin embargo, cuando envejece, el nombre de la rosa es una joya. El papá de Indiana Jones. Ese personaje es... Entonces, bueno, cuando el papá de Indiana Jones
Sean Connery es nombrado por esta famosa revista el hombre más sexy del mundo a los 70. Y ese fue de los que mejoraron verdaderamente con la edad. De James Bond es impresionante, pero de papá de Indiana Jones te lo comes. Bueno, te lo comes a Sean Connery. Yo creo que Marilyn, porque usted nos explicaba que ya se había metido a estudiar actuación. Sí. Y con su coeficiente alto, pues yo creo que hubiera sido una sasa que nos hubiera regalado películas como las que nos regaló. Se hubiera convertido, yo me imagino, en una Anne Bancroft, en una Geraldine Page, en una actriz de cuadro, una primera actriz, sí hubiera llegado a ser. Sí hubiera llegado a ser, pero pues el peso de todo ese bagaje que trae Marilyn emocional no ayudó. También meterse en malas compañías ayudó menos todavía. El ser una víctima, porque finalmente fue una víctima de la industria, tampoco ayuda. Pero pues esa es la gran duda que nos va a quedar, ¿no? O sea, vámonos al otro extremo, James Dean. ¿Qué hubiera sido de James Dean en los años 60? ¿Qué hubiera sido si de repente James Dean trabaja con Robert De Niro? Hubiera sido padrísimo, ¿no? Pero nunca lo vamos a saber y las imágenes se quedan ahí. O sea, también nunca vamos a ver una Marilyn que ahorita estaría cumpliendo 100 años. No, ahí se quedó, Marilyn se quedó ahí. Hay una película mexicana que se estrenó el año pasado, aquí estuvo en Cinemanía, La Eterna Adolescente, no sé si la vieron, ¿alguien la vio? Bueno, acáchenla cuando puedan, donde la vean, porque es la historia de una familia donde hubo una muerte de una joven, que sería la tía del protagonista, pero hay un severo problema en la familia porque ella se quedó de 21 años para siempre, mientras toda la familia envejece, ¿no? Entonces la película habla pues sobre eso, esa muerte que se queda flotando encima de 2 o 3 generaciones de la familia, pero donde siempre ella va a estar congelada en el tiempo y nadie la va a pensar nunca como una señora de 80 años, ¿no? Marilyn le pasó lo mismo, llegó a los 36 y ahí se nos quedó en esa imagen. Hubiera subido de peso, hubiera bajado de peso, no sabemos, no, quién sabe. Vean a Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor es un caso muy interesante. O sea, viene, desde luego el impulso de Richard Burton fue clave para que Elizabeth Taylor cambiara, pero después la carrera de Elizabeth Taylor no es nada interesante, ¿no? Fuera de cuando acabó la era Burton, se acabó Elizabeth Taylor. Mejor se dedicó a sus beneficencias y sus instituciones y todo eso, porque se le acabó también el contacto, ¿no? Marilyn seguramente se hubieran muerto por trabajar por ella toda la generación de los 70, porque además te hacía comedia, te hacía musical, te hacía drama, o sea, era una actriz completa, que es lo que los directores aúllan por encontrar, ¿no? Y ya no Billy Wilder y ya no John Huston, los que seguían, esa generación la hubiera aprovechado muy bien, pero nunca lo vamos a saber. Finalmente ella se quedó en un tiempo y un espacio, ¿no? A mí me hubiera gustado que la dirigiera mi admiradísimo Woody Allen, por ejemplo. Imagínate. Bueno. Imagínate qué hubiera hecho Woody Allen con Marilyn Monroe, ¿no? No, sí es. Pues bueno, ya no lo vamos a saber, pero podemos imaginarnos, eso sí. Ana. Cuando yo veo esta película, sí. ubico también este gran consorcio que es Hollywood. Sí. Lo que trata es que aquí hay lana, porque hoy explotan las cosas. Claro. Y veo eso que hicieron. Claro. Ella trató de salirse un poco, estudió y todo, sí. Pero a Hollywood eso no le interesa. Claro. Y tal vez, si ella, el viral no existe, pero vivir más tiempo, sin saber si hubiese sido. Sí, mira, dicen que por una parte, cuando vino esta relación con los Kennedy, ya no hubo salida. Si no hubiera tocado esa parte, si hubiera seguido con pura gente del espectáculo, por así decirlo, no pasaba lo que pasó. Pero ya cuando te metes a esos niveles y donde sabes cosas que no debes de saber, y más un personaje como John F. Kennedy, que finalmente un año después de que ella muere, él se va, y de la manera en que se va, ¿no? Entonces...
También. Hay algo aquí. Sí, claro, claro. También era otro Hollywood, Ana. O sea, justo cuando ella muere, 3 años después ya están dirigiendo Mike Nichols, Sidney Lumet, empieza Coppola, empiezan todos ellos. También iba a haber un volteón. O sea, de repente ya el sistema de estudios se acaba porque se mueren todos los padres fundadores. Los hijos, como suele suceder con los hijos, venden el negocio y hubiera venido una nueva etapa donde Marilyn ya no iba a depender de un estudio para hacer lo que ella quisiera. Hubiera podido retomar su productora, hubiera podido hacer varias cosas. O sea, justo ella se va en el momento en el que todo va a cambiar. Y no sé si de una manera metafísica ella acaba cerrando esa etapa del Hollywood clásico. En un momento dado, cuando la pelea por el desnudo en la película, dijo Marilyn, ya para cerrar la discusión, dijo Marilyn, ojalá algún día le podamos ganar a la censura. Faltaban 3 años, o sea, cuando faltaban 61, no, faltarían 5 años para que Dustin Hoffman le diga a Anne Bancroft, ¿Are you trying to seduce me, Mrs. Robinson? Ella hubiera sido una gran señora Robinson. Híjole, que hubiera llegado el graduado, imagínense. No, o sea, ahí sí hubiera sido el acabose. Anne Bancroft, de todos nuestros amores, porque la Mrs. Robinson es maravillosa, pero imagínense a la Marilyn Monroe de 40 años echándose a Dustin Hoffman. No, bueno, Dustin Hoffman hubiera acabado traumatizado ahí, ¿no? O sea, imagínense eso, o sea, ella hubiera podido ser una gran señora Robinson. Ya no llegó, ya no dio tiempo de que llegara, ¿no? Y El Graduado es una película absolutamente clara acerca de ahora la explotación de un muchachito, no nada más por una cougar, sino también por toda una sociedad, que de eso se trata El Graduado. Y a lo mejor hubiera sido una estupenda, aunque ahí, pues bueno, Richard y Liz están increíbles, pero una Virginia Woolf, ¿Quién teme a Virginia Woolf? Hubiera sido maravillosa Marilyn. Además el drink, eso ya lo trae de adentro, entonces eso no había problema. O sea, ven cómo faltaba muy poquito para que Marilyn llegara ahí. Faltaba muy poquito, muy poquito, pero bueno, finalmente también por eso la estamos recordando. A lo mejor llegaba a los 100 años el 1 de junio y pues nada más alguien diría, pues una actriz que fue símbolo sexual y que pues se perdió por ahí, que no sé qué, está cumpliendo hoy 100 años. Ya no la recordaríamos igual, ¿no? Hubiera sido muy padre seguirla viendo, pero ya no la recordaríamos como la recordamos ahora en esa cápsula de tiempo que Marilyn impone. Eso igual James Dean, igual toda esta gente que se va pronto, ¿no? Y que bueno, pues ya después tendrás un Eli Wallach que dice, pues lo peor de lo que no me gusta de Los Inadaptados es que yo sobreviví casi 60 años a la película. Dice, pues ya no está nadie, ¿no? Y pues yo no me voy tampoco, entonces estoy como atrapado también en el tiempo, ¿no? Bueno, pues esa es la historia, ¿sale? Sí, Gonzalo. ¿Es Wallace al que envenenan como padrino sí, de la hija es el padrino de la hija del padrino, que Connie Corleone le da unos... ¡Ay, padrino, le traje unos bomboncitos que los hicieron las monjas del Divino Verbo para usted! Y el viejo empieza en el Padrino 3, y el viejo empieza a tragarse los bombones, y en el último acto de caballería rusticana se nos va. Y todavía aguantó el viejo 20 años de esa película. Sí, se supone que Coppola lo contrató, bueno, por ser Eli Wallach, pero dijo, no, pues ya es alguien de la edad que tendría Brando, ¿no? Entonces, pues sí. No, el viejo se siguió hasta 2008 o 2009, más o menos. Estuvo sensacional. En el descanso en el descanso está precioso. Sí, es como el vecino que quisieras tener, ¿no? Sí, y en El Padrino 3 de maldito rata traidora. Ay, Michael, no sé qué. Pero cuando se lo echan con los bombones es increíble. Bueno, a partir de la semana que viene, jueves 1 de la tarde, vamos a rendirle un homenaje ahora por sus 10 años desde su fallecimiento al gran cineasta iraní Abbas Kiarostami. Comenzamos con una película que se llama
¿Dónde está la casa de mi amigo? Con esa película vamos a empezar, que es de los años 80. Así que bueno, van a ver al santo patrono del cine iraní con todas sus letras aquí en nuestro espacio. ¿Sale? Así que gracias a todos.